Muchas gracias, diputada. Señor secretario, bienvenido a usted y a todos los funcionarios que lo acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la amabilidad de las respuestas. Yo quisiera, primero que nada, porque sé que este formato, bueno, ni usted ni yo ni ninguno de los que estamos aquí lo determinó así, pudiera permitirnos que por lo menos a los integrantes del Grupo de Acción Nacional concedernos alguna cita posterior a esta, en donde usted lo indique, para poder ampliar mucho de la información que hoy va a quedar pendiente de aclarar, porque evidentemente hay cosas que en este formato pues no permiten, y además los documentos tal vez ni se tengan a la mano, pero bueno, fuera de eso que pudiéramos establecer la semana siguiente. Entiendo que el presupuesto tiene que ser presentado a esta Cámara el viernes 22, de acuerdo al artículo 6 del Poder Legislativo, tiene que ser presentado el proyecto de presupuesto el día 22. Entonces, bueno, estos días, mañana y pasado será complicado, pero más adelante, la semana que entra, podamos establecer esa fecha. Y que ojalá podamos también contar precisamente con ese presupuesto en tiempo y forma, ¿no? Tal como lo establece la ley este viernes. Yo quisiera, primero que nada, felicitarlo porque, bueno, ha hecho un trabajo por defender lo indefendible tremendo. O sea, gracias por ese esfuerzo que hace, pero sí hay algunas cosas que yo quisiera precisar, más allá de la numeralia que es tan extensa en ese cuerpo de libros tan robusto que nos dieron. Hay algunas cuestiones que de entrada yo quisiera determinar. Cuando hablamos de deuda pública o cuando hablamos de cuentas por pagar, yo quisiera que no tocar el tema de deuda pública, porque nos ha quedado claro que ese es un formato, una determinación técnica de cómo llamarle a los compromisos que tiene, en este caso, el Estado de Veracruz frente a instituciones financieras y algunos otros organismos. Entonces yo lo quisiera referirme a lo que el Estado tiene que pagar en este momento con recursos que saque de su bolsa, o con recursos que le iban a llegar y que no le van a llegar porque están comprometidos por alguna otra razón. Tal es el caso, por ejemplo, de la bursatilización. Entonces, para no hablar de deuda, yo lo que diría es vamos a hablar de aquello que el Estado o va a pagar o va a dejar de recibir porque ya se lo quitaron para tomar algo, un dinero que le adelantaron, que ya recibió y que ya ocupó en algunas otras cuestiones. También, para poder ir definiendo algunos términos, me llama mucho la atención cuando la contestación al compañero diputado que estaba sentado aquí junto al diputado Tronco, le decía que el déficit, como en las familias, que de repente es sano. La verdad, yo no lo considero así, me parece que ningún déficit es sano, mucho menos en una familia. En el servicio público se puede entender que el déficit se va a financiar o con deuda, con emisión monetaria, en fin, con compromisos que se generen de otro lado para equilibrar, pero el déficit de entrada lo debemos de entender como un desequilibrio entre lo que alguien recibe y lo que alguien gasta, y el gastar más que lo que alguien recibe, pues yo no le veo por ningún lado que pudiera estar sano. Es simplemente una cuestión de conceptos en los que no compartimos esa definición. Tal vez a lo mejor no estuvo perfectamente bien detallada, pero así fue como la entendí, cuando se hablaba de que, bueno, hasta en las familias, pues los déficits no son malos, y hacía incluso el ejemplo de la tarjeta de crédito. Y bueno, la tarjeta de crédito es un crédito, pero no es un déficit. Mi déficit es cuando no gano lo suficiente para poder pagar aquellos que son mis compromisos, incluidos los de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, el déficit, si no se cuida, finalmente se vuelve en un tobogán en el que nos podemos dar un frentazo al final de él, ¿no? Entonces, se habla y se ha dicho mucho, se ha hecho énfasis sobre el asunto de la transparencia. En el formato me parece que pues, se puede hablar de muchas cosas tal vez en transparencia, pero hay cosas que francamente no hablan de que pudiera ser así. De entrada, el formato que se da es inmanejable, nos lo dieron y agradezco pues la deferencia porque parece que no se había hecho antes de todo ese libro que tenemos, de todo lo que es el informe tal cual, el ejecutivo, el anexo 1, el anexo 2, todo eso nos lo dieron electrónico, pero en un formato que francamente es inmanejable. Hagan de cuenta que fotografiaron esos libros y bueno, no se puede realmente avanzar mucho en ese estudio. Ya de entrada eso no deja tranquilo a todo el mundo el tema de la transparencia. Luego, hablar de transparencia, me parece que los OPDs no vienen reflejados precisamente en esto, los organismos
descentralizados del Estado que, bueno, de repente no están aquí y que significan una gran carga para precisamente el… Pido al diputado que vaya concluyendo sus termino. preguntas. A ver, hasta ahora me quedo para la segunda ronda. Gracias, diputado. Pues ninguna, abramos la segunda ronda. Pido al secretario de respuesta a la pregunta formulada por el diputado Julen Rementería. Con su venia, diputada presidenta. Gracias al diputado Julen Rementería por sus aseveraciones. Comentarle a usted, diputado, también usted me conoce desde hace muchos años y sabe que mi vida laboral la he basado siempre como me la han inculcado en mi familia, con transparencia, con honradez, con honestidad, y es como quiero darle resultados a mi gobernador, al doctor Javier Duarte de Ochoa, y obviamente por el mismo camino a todos los veracruzanos. Y en ese sentido creo que hay varios temas y que no, como bien dice usted, no podrían ser aquí tocados, a menos de que estuviéramos muchas horas más, a las cuales estamos un servidor y mi equipo dispuesto a lo que ustedes digan, a lo que esta soberanía así crea conveniente, pero quiero decirle que no solamente a la bancada de Acción Nacional, sino a todas las bancadas representadas aquí en este Congreso del Estado, que mis oficinas, las oficinas de la Secretaría de Finanzas, están abiertas para que podamos dialogar en los temas financieros y presupuestarios que a ustedes les interese. Eso es algo que he hecho por convicción desde hace muchos años, donde he sido educado en un tema democrático y que sé que solo así puede uno retroalimentarse de lo que cada uno de ustedes conoce mucho mejor que uno que está en algún tema en específico. Ahondar, señor diputado, solamente comentar, no me refería yo al déficit, me refería yo a una deuda que alguien contrata. Una deuda que alguien contrata en el término, como usted bien mencionaba, en el término de alguna tarjeta de crédito, inclusive de la familia. Me gusta siempre referirme a lo particular para después luego irme ya a lo plural, digamos, a lo más grande, a lo macro. Y como usted bien sabe, tuve la oportunidad de ser 4 años vicepresidente de Conducef y en ese sentido el término de las finanzas personales es algo que siempre trato de que guíe no solamente el tema financiero familiar, sino también el institucional, porque si bien es cierto que los déficits son malos, también es cierto que son instrumentos de los cuales se basan también las familias, también los gobiernos y sobre todo la deuda para poder llevar a cabo y hacerse de bienes y servicios, como lo hacemos con las tarjetas de crédito y como lo hacemos también cuando salimos a contratar obras y bienes que se deben de redundar y que deben de resultar en mejores condiciones de vida para obviamente en este caso para los veracruzanos. Le reitero, diputado, con mucho gusto vernos la próxima semana con quien usted como coordinador de la bancada de Acción Nacional decida y decirle que no solamente esa vez, sino las veces que usted decida y las veces que ustedes quieran, señores diputados, mi oficina y en lo particular estaré a la orden de esta honorable soberanía. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor secretario. Pregunto al diputado Julen Rementería si se encuentra satisfecho con la respuesta dada por el ciudadano Fernando Charleston Hernández a su pregunta. Voy a ocupar la segunda vuelta, diputada. Mire, el asunto de la transparencia, que es ahí donde me quedé, sigo sin compartir el término de déficit, porque las familias no tienen déficit, es otra cosa, como se le llama eso. Pero bueno, al final de cuentas, en el formato, bueno, le decía yo que es realmente inmanejable. En las OPDs, francamente, no se mencionan en el informe cuando son organismos, y bien son descentralizados, pero dependen del Estado, o sea, no son una isla aparte, no son una ínsula. En el caso de los pasivos circulantes tampoco se establecen, no se determinan cuáles son en el informe, a quién se le debe o cuánto se le debe, o la antigüedad con la que se le debe, porque hay en la calle mucha gente protestando de que se le debe desde hace pues ya muchos años y muchos meses algunos. En el caso de los municipios y la famosa, como ahora le llaman los alcaldes, es que no me han depositado la bursa, pues no sabemos efectivamente cuánto es, cómo se le ha entregado, si no se le ha entregado. También hay un tema que preocupa y en serio, es la cuestión de las finanzas del IPE. En el IPE vemos que el tema va realmente de bajada, no hay una manera ni se propone un mecanismo. Usted mismo reconoce hace un momento que hay la necesidad de replantear esto de otra manera, sin embargo no se establece. El tema de los fideicomisos.
En el tema de los fideicomisos, lo que estamos viendo es que se ha ocupado. No tenemos nada contra el fideicomiso en sí mismo y lo reconocemos como un instrumento válido, legalmente viable. Lo que lo vemos es como una estrategia más bien del gobierno para poder, y a lo mejor, y ni siquiera de la época de usted, sino de las épocas anteriores, en donde se ocupó mucho esta figura para detejar fondos ahí que no son fiscalizables, ni tampoco se transparentan. Todo lo que está en fideicomisos, que ya lo mencionó el diputado Hugo Fernández Bernal, que son casi 7,000 millones de pesos, que ahí se gastan a través de esos fideicomisos, nadie los fiscaliza más que el comité técnico de cada uno de ellos. Casualmente el comité técnico solo participan las gentes del gobierno del Estado, pero no se da cuenta a los diputados, ni a ningún otro órgano del Estado de Veracruz. En el caso de Fitch, y esto que se presume la calificación BBB, bueno, también hay que decir que en esa parte establece, yo tengo aquí precisamente esa nota, la de Fitch, el comunicado que emiten, y en donde dice de manera literal, una parte del extracto, entonces, donde habla justamente del Instituto Mexicano, el Instituto de Pensiones del Estado, en donde dice que, bueno, si no se cuida el sistema de pensiones y los pagos que se tienen que hacer, no lo voy a leer ya, porque es muy largo y si no se va a acabar el tiempo y aquí la diputada me lo corta. Y entonces lo único que les voy a decir es que al final dice que si no se cuida y no se hace algo con el sistema de instituto de pensiones, lo dice Fitch, no lo digo yo, al final de cuentas se va a degradar. ¿Qué hizo que la calificación subiera, digamos? Que estuviera antes peor que ahora. Que bueno, se reestructuró la deuda y eso planteó un desahogo en el corto y en el mediano plazo, pero más adelante tendremos necesariamente que pagarla, y lo dice aquí Fitch, que si no se arregla lo de las pensiones del Estado, pues seguramente vamos a tener consecuencias que no son nada gratas. Se habla también de que no se aumentó la deuda. Yo ahí quiero decirle que tenemos un estudio que hemos precisamente llevado a cabo, en donde vemos con toda claridad de que la deuda, por ejemplo, ha pasado, no solamente en esta administración, porque ha sido un instrumento que se ha venido ocupando en los últimos sexenios, en este con el gobernador Duarte, en el anterior cuando el gobernador era subsecretario y secretario, y vemos que cuando de aquel inicio, estamos hablando de 2004 ahora, ha subido de 3,500 millones a 40,365 millones, más de 10 veces, y no ha subido así ni la infraestructura, ni tampoco ha subido pues el gasto en inversión, ni los empleos, ni nada, no ha subido en esa proporción. Tenemos también que decir que estos datos no han sido inventados por un servidor, están precisamente en el informe de gasto público y cuenta pública del 2010 en la página 202, en el 2011 en la 210, y el informe trimestral del 2012 en la página 222, y el informe trimestral en la página también 2013. Luego, hay un crecimiento pues de más de 10 veces, si tomamos en cuenta todo ese periodo, de la deuda. ¿A qué voy con esto? Tal vez el gobernador Duarte no haya contratado un solo peso, pero el mecanismo de deudas está claro que no está funcionando, porque ha venido a lo largo de los años deteriorando la posibilidad de inversión, porque lo que hoy tenemos como pago de este servicio, estos pasivos, antes era a lo mejor el equivalente a toda la deuda de un año, y eso, bueno, evidentemente hay que buscar de revertirlo. Hay casos, concretamente, pido, diputado, que se apegue al reglamento y concluya enseguida, para que no pregunta. haya pues ya exceso en el tiempo. Nada más concluyo con esto, ni siquiera es pregunta, es simplemente con una aseveración, tal como lo vemos nosotros. La deuda del Estado, la reconocida por usted, son 40,365 millones de pesos. La de los OPDs, de acuerdo a los informes que mencioné que están en los trimestres, es de 18,437 millones de pesos. La del pasivo circulante, en esos mismos informes, es de 5,630. Ahí ya llevamos 64,432 millones, que no son deuda, que hay que pagar de nuestra bolsa o de lo que vaya a venir, porque además tenemos la bursatilización por 12,000 millones de pesos, sin contar lo que se le deba a los municipios. Esta cifra corresponde a una cantidad que es cierto, hay que corregir al diputado Ricardo Agüed Bardagüil, no son 80,000 millones de pesos, son solo 76,432 millones de pesos los que tiene que pagar el Estado, por su bolsa o por lo que le vayan a descontar de las bursatilizaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. No hay preguntas, solamente era el comentario. Gracias.
Gracias, diputado Julen Rementería. Maestro Fernando Charleston Hernández, le solicito tenga bien dar respuesta a las preguntas o dudas que a juicio del ciudadano diputado Julen Rementería han quedado pendientes de responder, para lo cual contará con un término no mayor de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Con su venia, diputada presidenta, al diputado Julen Rementería agradecerle su pregunta, sus propuestas que hizo hace un momento. Comentarle que puedo coincidir en varios de los temas que al momento del día de hoy aseveró, sin embargo en otros mi mismo formación y obviamente la responsabilidad que tengo adelante y al frente de la Secretaría de Finanzas y Planeación es hablar con ustedes con la verdad, con los números. Los números no mienten, los registrados ante las instancias requeridas hablan precisamente de la deuda de la cual ya he mencionado hace un momento. Esa es la deuda del gobierno del Estado. Y precisamente cuando hablamos de las calificadoras, como usted bien lo mencionaba, diputado, pues habla precisamente sí de la disminución en la deuda, pero también del pago a proveedores, de la disminución del pasivo circulante y sobre todo de los programas de contención del gasto. En efecto, hace aseveraciones la calificadora de que hay muchas más medidas que debemos de tomar. ¿Para qué? Para poder mejorar la calificación del Estado. Y precisamente en eso quiero comentarle que para asegurar el financiamiento de los institutos que menciona precisamente la calificadora, se están llevando a cabo reuniones conciliadoras del gobierno y precisamente de los diferentes consejos directivos para que podamos explorar que este instituto sea autosustentable. Lo mencioné también hace un momento, tenemos que ir por un instituto sano, un instituto que pueda dar frente precisamente a los pensionados y a los trabajadores que por derecho se han ganado precisamente estas prerrogativas a lo largo del tiempo. Mencionarle también al señor diputado con mucho respeto que a partir del ejercicio ya de 2001, el órgano de fiscalización superior del Estado forma también parte lleva a cabo las auditorías de los fideicomisos con la finalidad precisamente de asegurar su transparencia y en muchos otros también la sociedad civil participa. Esto nos hace no solamente cruzarnos de brazos, ir más allá, profundizar en la transparencia para que todo el mundo tenga precisamente la información que requiere. En ese sentido, señor diputado, reitero a usted como siempre, mi disponibilidad para platicar de este u otros temas en donde estoy seguro que contando con obviamente la gran trayectoria que tiene usted y varios de estos diputados que el día de hoy están aquí con nosotros y a los cuales le tengo un gran respeto, podemos avanzar en los temas que a todos nos interesan, que es el bienestar de los veracruzanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor secretario.